Entramos inmediatamente a lo que es el comentario bíblico titulado La Palabra de Dios. Claro que sí. En la segunda carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, nos encontramos en su capítulo 3, versículos 15, 16 y 17, que nos narra una expresión muy maravillosa, una definición muy exacta sobre lo que es la palabra de Dios, la escritura. Cuando aquí habla de la escritura, no se refiere a cualquier escritura, sino a la escritura de la palabra de Dios escrita de forma natural, que el hombre pueda entenderla, interpretarla de la mejor manera. Entonces leemos que dice así: segunda carta del apóstol Pablo, escrita al joven Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremenda palabra, ¿verdad? Preciosos versículos bíblicos que nos narran del poder de la escritura, de la palabra de Dios, y que el apóstol aquí, en esta carta que fue escrita durante el apóstol Pablo, se dirigía a cada una de las iglesias después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Como en los años 40, 50, después de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo estaba predicando y anunciando las buenas nuevas, y le hacía entender a Timoteo, y hoy nos los hace entender a nosotros, la importancia de la palabra de Dios, de vivirla, practicarla, escucharla, dirigirla, hacer de todo lo que es la palabra de Dios un alimento sólido para nuestra alma espiritual, para nuestro cuerpo y para el diario vivir de todo hombre y mujer que se quiera salvar. Entonces, él dice en ese versículo 15 que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es la sagrada escritura? La palabra de Dios. ¿Qué pasó con Timoteo? Que su abuela Loida lo enseñó desde pequeño a escuchar, a aprender, a practicar la palabra de Dios, y por eso el apóstol Pablo reconoce aquí la actitud y el conocimiento que tiene el joven Timoteo, y lo pone a trabajar en la obra de Dios en una de esas iglesias que él pues fundó, y luego le escribe acerca de su conocimiento que tiene el apóstol Pablo y que tiene Timoteo sobre la escritura, y le dice: esa sagrada escritura te pueden hacer sabio para la salvación. Las cuales pueden, para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura te hacen sabio, sabia, y como le hacía a Timoteo, le hace a usted también.
la palabra de Dios te hace sabio, te hace conocedor de esa profundidad y te encamina a la salvación. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Indicando que el que llega a Jesús llegó a la salvación. El que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues ya está salvo. Solo que tiene que continuar conociendo, buscando, estudiando, practicando a todos los niveles ese conocimiento de la palabra de Dios, siguiendo lo que trazó nuestro Señor aquí en la Escritura, para que por medio de esta salvación nosotros podamos llegar al cielo. Entonces, Él le sigue explicando. Y en el versículo 16 le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, refiriéndose no a cualquier libro, sino a la Escritura de la Biblia, de la palabra de Dios. Y vea que claro Él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué la Escritura es inspirada por Dios? ¿Por qué la Escritura no se encuentran errores ni contradicciones? Aunque hay quienes han encontrado que en algunos párrafos pareciera que hay contradicciones, pareciera que hay errores, pero cuando usted lo analiza a favor del tiempo, la época y para quién fue escrita, y en el tiempo que fue escrito ese párrafo, ese trozo de la palabra de Dios, va a ver que la palabra no se contradice y que la palabra es real, a sabiendas de que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años por unos 40 hombres de diferentes niveles educativos del burgo y de toda clase de letrado y de diferentes puntos geográficos. Entonces, por eso que en algunos trozos de la Escritura, el Antiguo Testamento lo relacionamos con el Nuevo Testamento, pareciera que encontramos ciertas contradicciones, pero no es que hay contradicción. Además, lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir para el Nuevo Testamento. Y aún así mucha gente no lo interpreta, no lo entiende, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es que aunque la escribieron más de 40 hombres de diferentes niveles en un periodo de 1600 años, ella continúa una trayectoria narrativa de seguimiento ordenado de acuerdo a las diferentes épocas. Que algunos libros se escribieron y se plasmaron, unos primero, otros después, en cuanto al tiempo en que se escribió. Sin embargo, el contenido de estos libros son la continuidad de lo que Dios había hablado a algunos de esos profetas en esos momentos, y que moría ese profeta y Dios levantaba a otro, y cuando estaba preparado para escribir, Dios lo mandaba a escribir, y escribían hasta donde Dios les decía o le diera la vida. Entonces, de ahí que la Escritura es inspirada por Dios. El mismo Señor la inspiró a cada uno de esos hombres que vivían conforme a su voluntad, que guardaban la Escritura, que temían a Dios y obedecían a sus gloriosas palabras. Y le agrega, esa Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. O sea, la palabra de Dios es útil, es buena para enseñar. ¿Cuál enseñanza? Acerca del saber sobre Dios y acerca de cualquiera de los otros conocimientos que la gente quiera. También la palabra de Dios es útil
porque la Biblia contiene todos los contenidos, valga la redundancia, todos los contenidos de las diferentes ciencias que hay sobre la tierra. Entonces es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es para contradecir argumentos flacos, simples, argumentos vacíos o viciados en contra de la palabra de Dios. Porque la Biblia, sus argumentos, sus realidades, tienen base, continuidades, tienen seguridad, firmeza en todos sus escritos y son demostrables durante los tiempos por la fe en Cristo Jesús. De ahí que, además de ser útil para redarguir, que en otra palabra, contradecir postulados que se escriben, que se pronuncian, teorías que se dicen en contra de la verdad, que es la palabra de Dios. Además de eso, sirve para corregir a la persona que está errada, corregir errores que la gente interpreta de interpretación, que la gente lo malentiende, para corregirlo, para enseñarle cuáles son las cosas, para corregir actitudes, conductas de nosotros los hombres, sacar al hombre del pecado y decirle, si sigue esa vida en pecado, esa vida descontrolada que tú llevas, desequilibrada, esa vida te va a llevar al error, al cieno, a la muerte. Si te corriges y vienes y tomas la vida del propósito de Dios, de salvación y vida eterna, serás otra persona cambiado, transformado y libre de pecado, libre de caer en condenación, porque el seguimiento a la palabra de Dios por sí solo te llena de sabiduría y te guía a la paz y te guía también a Jesucristo, que es la salvación. Entonces, además de que sirve para corregir, sirve para instruir en justicia. La Biblia, la palabra de Dios, sirve para instruir en justicia. Bueno, ¿y por qué, diría alguien, para instruir en justicia? La sociedad en que vivimos o los grupos sociales que nos rodean, en los cuales estamos y que nos hemos desarrollado, en el 99% la mayoría practican la injusticia. Mas la Biblia te llama y nos llama y llama a todos los grupos sociales de diferentes niveles a practicar la justicia. Por eso que la Biblia sirve para instruir en justicia, porque, como explica la misma palabra, Jehová Dios es el juez de toda la tierra. Claro que sí. Entonces, si Él es el juez de toda la tierra y en todos ellos se practica la justicia y Dios es justo, porque el Señor le da a cada uno lo que le corresponde. Ese es un principio de justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. Bueno, el que viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, será salvo. El que rechaza a Cristo y odia, calumnia y se levanta en contra de los principios de la palabra de Dios, éste le espera el pecado y por ende la muerte eterna. A menos que en el camino se arrepienta de sus teorías, de sus pronunciamientos, de sus prácticas malsanas y venga a Cristo, pida perdón, el Señor está presto para perdonarlo, ahora y siempre. De manera que te encamina a la justicia y nos enseña a nosotros que debemos ser justos. Sed justos los primeros, gloria al Señor. Y orienta a aquellos que viven de la justicia, que más que vivir de la justicia, viven de practicar la injusticia.
Pero de todas maneras, lo que Dios quiere es que el hombre viva en la justicia. Y aunque hay muchos injustos, Él sigue siendo justo y nos encamina a que nosotros dejemos atrás las injusticias y nos mantengamos en el camino de la justicia, de lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué Dios quiere esto? ¿A fin de qué Dios quiere estas cosas? Nos exige tanto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, dice la gente, y la palabra expresa, que no hay nadie perfecto en la tierra. Bueno, no podemos decir nosotros, yo soy perfecto, yo soy más perfecto que tú, yo soy más justo que tú. No podemos hacer igualaciones, igualarnos unos a otros, menospreciar a unos que a otros. Pero el Señor, que es el juez justo de toda la tierra y que es el perfecto, nos perfecciona mediante su palabra por nuestra fe en Jesucristo y nuestras posturas de serle fiel y firme a Dios en la creencia de lo que Dios ha trazado para cada uno de los hombres que creen en Él, que creen en su palabra y que le siguen. De manera que nos hacemos perfectos en Cristo Jesús, y eso lo confirma la palabra de Dios más adelante. A fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y aquí en esta parte, cuando estemos preparados para hacer toda buena obra y comenzamos a hacerla, es una demostración haciendo esas obras del amor de Dios en nosotros y de la práctica del conocimiento que hemos adquirido de la palabra, de lo que nos ha enseñado, de las cosas que nos hemos corregido, que la palabra nos ha enseñado, que la practicamos de manera errada. Ahora nos hemos corregido y ahora podemos hacer la obra bien como Dios quiere que la hagamos, dando amor al que amor necesita, ayudando a aquellos que lo necesitan en la medida de nuestras posibilidades. Finalmente, ya concluyo solamente leyendo esta parte, que no le voy a dar explicación. Ahí en el capítulo 4, versículos 1 y 2 hasta el 3, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Está forzándolo, está diciendo, esfuérzate. Yo quisiera que tú, por favor, te preocupes por predicar, ¿qué? Prediques la palabra, que inste a tiempo, que motive a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto me llama la atención. Exhorta con toda paciencia. ¿Sabe qué? No es lo mismo cuando exhortamos, corregimos a alguien impaciente, alterado, iracundo, a cuando lo corregimos con paciencia. Porque con paciencia llegamos a hablarle con ternura, con compasión, con amor y en la práctica amor y misericordia. Entonces, así la gente recibe mejor. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a su postura, para buscar la verdad. Pero llegará el tiempo que buscarán la verdad, y esta verdad no la encontrarán. Y entonces será muy difícil para todos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. No hay tiempo para más. En esta hermosa tarde le hizo compañía su hermano amigo, el pastor Jesús Manuel de los Santos. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para